poco sobre las pérdidas en el vacío, en el núcleo, que en resumen están definidas como las pérdidas por histéresis más las pérdidas por Falcao. Las pérdidas por histéresis se definen por esta fórmula y las pérdidas por Falcao se definen por esta fórmula. Entonces las pérdidas en el núcleo dependen de su masa, de las características de los materiales ferromagnéticos y de la tensión aplicada a la bobina que excita el núcleo. Entonces podemos definir pH de esta manera y PF de esta otra manera, donde RH depende del material, de la tensión y de la frecuencia de alimentación no lineal, y es no lineal. Y RF depende del material, de la geometría de las láminas y de la temperatura. También recordemos que tenemos pérdidas bajo carga en los desmanados. En las pruebas de fábrica de cortocircuito se determinan las pérdidas totales, las PCC, debido a la corriente de carga nominal. Para el caso monofásico tenemos esta ecuación, RCC por I cuadrado nominal de la línea. Y para el caso trifásico es lo mismo, pero multiplicado por 3. Las PCC tienen dos componentes, las pérdidas ómnicas y las pérdidas adicionales, que si sumamos ambas tenemos esta ecuación. Las pérdidas adicionales no se pueden atribuir a un solo devanado, ya que son generadas por el flujo magnético de fuga. Recordemos que todo esto es bajo carga. Entonces tenemos que es igual a RA por la I nominal al cuadrado. R en alta y R en baja tensión son dependientes de la temperatura de forma directa. Esto significa que a corriente de carga constante, en la medida que sube la temperatura en los conductores del devanado, el valor de la resistencia sube en proporción y de igual manera suben las pérdidas ómnicas. RA es dependiente de la temperatura de forma inversa. Esto significa que a corriente de carga constante, en la medida que sube la temperatura en los conductores de los devanados, el valor de RDAT baja en proporción y de igual manera bajan las pérdidas adicionales. No está de más decir que la misma dependencia de la temperatura también se aplica a PF. Las PCC medidas en fábrica deben referirse a la temperatura de operación según a las normas, 75 grados o 85 grados, debido a que la temperatura en los conductores en las pruebas de cortocircuito en fábrica está cercana a la temperatura ambiente. Entonces, hablemos de la eficiencia. A los transformadores se les juzga y compara por su eficiencia. La eficiencia se define por esta ecuación. También debemos tomar en cuenta el índice de carga. Estas ecuaciones se aplican tanto a motores y generadores como a transformadores. Los circuitos equivalentes del transformador facilitan los cálculos de eficiencia. El índice de carga del transformador en tanto por 1 se define como el cociente entre la intensidad que circula por el secundario a un determinado régimen de carga y la intensidad del secundario nominal. Entonces, si tomamos en cuenta el índice de carga y la pérdida bajo condiciones de carga variable, se define la P de carga de esta forma. Y si lo introducimos en la eficiencia, tenemos esta eficiencia, donde Fp es el factor de potencia de la carga. Y aquí tenemos cómo es la eficiencia respecto a esta relación. Entonces vemos que las pérdidas en el hierro y como las pérdidas en el cobre, a medida que se aumenta esta relación, van aumentando y como el índice
índice de carga. El índice de carga está aquí en esta parte de la gráfica y esta relación y lo que nos indica esta curva es que para un índice determinado de carga de C constante, el rendimiento NC empeora con el factor de potencia de la carga. A medida que el factor de potencia va cayendo, vemos que, a medida que va aumentando, vemos que las pérdidas van aumentando. O sea, a medida que aumenta el factor de potencia, vemos que el rendimiento NC empeora. Y para un factor de potencia determinado, el rendimiento varía en función del índice de carga. Estas son las conclusiones más importantes de este gráfico. Hablemos ahora sobre la regulación. Debido a que un transformador real tiene dentro de él impedancias en serie, el voltaje de salida de un transformador varía con la carga, incluso cuando el voltaje de entrada permanece constante. Para comparar convenientemente los transformadores en este aspecto, se acostumbra a definir una cantidad llamada regulación de voltaje. La regulación de voltaje a plena carga es una cantidad que compara el voltaje de salida de un transformador sin carga, o sea, en el vacío, con el voltaje de salida a plena carga y se define por esta ecuación. Entonces, tenemos otras fórmulas de regulación, que tenemos la fórmula de regulación exacta y la aproximada. Se toma en cuenta estos parámetros como la Z de cortocircuito por unidad. Y aquí tenemos las diferencias entre el aproximado y el exacto. Vemos que prácticamente no es mucha la diferencia cuando se utiliza una fórmula u otra. Para aplicaciones prácticas se podría utilizar. Sin embargo, cuando la mayor diferencia recae es cuando el factor de potencia, a medida que va aumentando el factor de potencia, vemos que la diferencia es notable. Es notable cuando utilizamos la fórmula de la regulación exacta, a diferencia de cuando utilizamos la fórmula aproximada. Pero sin embargo es una buena aproximación esta fórmula, aparte de que es más agradable que trabajar con esta fórmula exacta. Vamos a, ya que hemos avanzado hasta este punto en bastantes aspectos del transformador, vamos a mencionar este ejercicio. Es un ejercicio que no es trivial. Este ejercicio puede tomar hasta 2 o 3 horas realizarlo, siempre y cuando se piense adecuadamente todos estos datos de placas y se piense cómo aplicar de manera cuidadosa todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora, todas las definiciones que hemos visto en este video sobre el índice de carga, la eficiencia, etc. Es un ejercicio, como lo acabo de decir, no es trivial. Invito al interesado en este tema, en estos ejercicios, ya sea que lo quiera tomar como práctica para un examen académico, un examen a nivel superior, nivel universitario, que lo quiera tomar como práctica, se lo recomiendo que lo haga paso por paso. Pero a título de este video, que estamos haciendo los temas de consulta, temas a un nivel informativo, lo que voy a hacer es mencionar los aspectos más importantes del cálculo de este ejercicio, de manera que no se extienda
de manera innecesaria el video. Por eso, como lo acabo de decir, el que esté interesado puede pausar el video, detallar el procedimiento y verificar con sus propios cálculos los resultados obtenidos. Entonces, sin más nada que decir, comenzamos con el ejercicio, que de un transformador de potencia monofásico tipo columna se conocen los siguientes datos de placa: una potencia nominal de 35 MVA, un voltaje de alta de 66.5 kilovoltios, un voltaje baja de 20 kV, una frecuencia de 60 Hz. Y se conocen los resultados de las pruebas de vacío y cortocircuito en fábrica. En la prueba de vacío tenemos una potencia de 18 kilovatios, una corriente de vacío de 2.7 amperios, pruebas de cortocircuitos. Tenemos el voltaje de cortocircuito de 6.65 kilovoltios, unas pérdidas a 20 grados centígrados igual a 53 kilovatios. En la fábrica también se midieron las resistencias ómicas de cada devanado. Las resistencias ómicas en alta a 20 grados centígrados son de 81, en el lado de baja las resistencias ómicas a 20 grados centígrados son de 5.714. Por información suministrada por el fabricante se sabe que Bn máxima es de 1.35. La sección que ocupa la columna AN es igual a 0.524 metros cuadrados y su factor de llenado KFE es igual a 0.95. El promedio de las circunferencias promedio de los devanados es igual a 1.44 metros y el ancho equivalente de la FMM que produce un flujo de fuga Px es igual a 0.314. Tenemos 5 preguntas. Debemos determinar los parámetros del circuito equivalente del transformador a 85 grados centígrados en ohm y en por unidad. La clave de esta pregunta o el detalle es que debemos referir los datos que nos dan a 20 grados centígrados, debemos referirlos a lo que nos preguntan, a 85 grados centígrados. La segunda pregunta, debemos determinar la eficiencia máxima posible del transformador y el índice de carga que ocurre. La tercera pregunta, debemos determinar el porcentaje regulador si el transformador está cargado al 80% de su potencia nominal y la carga tiene un factor de potencia igual a 0.95 en retraso. Como lo vimos en este video, tenemos dos fórmulas para calcular la regulación. Una fórmula exacta, un poco más complicada, y una fórmula aproximada. Un detalle que se nota en esta pregunta, como lo vimos en los gráficos, que la fórmula aproximada es menos precisa cuando el factor de potencia se acerca a 1, pero para valores más pequeños de, 1, o sea, aproximadamente 0.8, un factor de potencia bajo, sí es aplicable esa fórmula. Entonces yo recomendaría en esta pregunta utilizar la fórmula exacta, a pesar de que es un poco más trabajosa. La pregunta número 4, debemos determinar las pérdidas de los devanados. Si el transformador alimenta una carga no lineal, cuya corriente es igual al valor efectivo de la corriente de placa y tiene una componente de quinta armónica igual al 30% de la componente fundamental. Esta es la que considero que es la pregunta más complicada del ejercicio. Y finalmente, determinar la altura del núcleo del transformador. Esta sería la pregunta más fácil. Entonces, comenzando. Lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios de transformadores es encontrar las bases, anotar todo el montón de datos que nos dan, encontrar la corriente base de alta, la corriente base de baja tensión, la resistencia en alta, la resistencia en baja y anotar los datos geométricos de coeficiente de llenado, la circunferencia promedio, Bx, encontrar Dn y ver qué podemos sacar de estos datos geométricos. Entonces debemos encontrar los parámetros del circuito equivalente. En la prueba de vacío, primero trabajamos con la prueba de vacío, luego con la prueba de cortocircuito. Encontramos con la potencia base,
la potencia de vacío por unidad. Tenemos la corriente de vacío, la llevamos a la prueba, lo llevamos a su valor por unidad. También calculamos la potencia de vacío, que es V en baja tensión por la corriente de vacío. Calculamos la potencia reactiva de vacío. Luego encontramos la resistencia de vacío. Luego la llevamos en por unidad, dividiendo por la base, o la base multiplicando por cómo está definida la base. La base se define en la potencia base entre el voltaje base en baja al cuadrado, que eso sería igual a dividir entre el Z base. La reactancia base la calculamos con estas fórmulas y luego la llevamos por unidad. Luego nos vamos hacia las pruebas de cortocircuito. Tenemos el voltaje de cortocircuito, la potencia y todo a 20 grados. Como lo dije, tenemos que llevarlo o referirlo a 85 grados. Otra clave de esta pregunta es saber manejar estas dos ecuaciones, donde las pérdidas ómnicas se definen por esta ecuación y las pérdidas adicionales como las pérdidas de cortocircuito, las pérdidas PCC, perdón, menos las pérdidas ómnicas. Las pérdidas ómnicas a 20 grados, las pérdidas adicionales las tenemos aquí. Entonces las pérdidas ómnicas a 85 se refiere de esta manera, con esta ecuación. 85 y el dato que nos dan. Lo multiplicamos por este coeficiente y tenemos que las pérdidas ómnicas 85 son igual a este valor. Luego, al llevarla por unidad, dividimos entre el CN base y tenemos este valor. Luego las pérdidas adicionales se definen a 85 grados. Simplemente dividimos entre este término, la encontramos y luego por unidad. Las pérdidas adicionales 85 serían estas que tenemos aquí. Teniendo estas dos pérdidas, las pérdidas PCC a 85 sería la suma de estas dos. Y al llevarlas por unidad tenemos este valor. Luego podemos encontrar la reactancia de cortocircuito en alta, la reactancia por unidad del cortocircuito en alta la llevamos a por unidad, siempre y cuando calculemos la potencia reactiva del cortocircuito, que lo hacemos con lo que hallamos anteriormente. 2. El índice de carga para máxima eficiencia. La máxima eficiencia, calculando primero el índice de carga, por esa ecuación que vemos allí, calculamos la eficiencia que nos da un 0.998, que llevándolo a porcentaje un 99.8%. Debemos tener cuidado cuando hacemos los ejercicios, cuando calculamos eficiencia, índice de carga, ya que estos valores debemos interpretarlos y verlos si tienen sentido o no, ya que si aquí tenemos una eficiencia de un 10% o una eficiencia del 200% o del 40%, es porque tenemos algo malo en nuestros cálculos. Y recomendaría cuando lleguemos a este punto revisar todos los cálculos, ya que quizás calculamos estas pérdidas o las referimos mal, tuvimos algún error, etc. Entonces, como siempre lo digo, es importante analizar los resultados. Regulación, tenemos el factor de potencia, tenemos el índice de carga, calculamos la Z de cortocircuito por unidad y al utilizar ambas fórmulas, la aproximada y la exacta, vemos que la diferencia es grande, ya que la aproximada nos da un 2.6%, mientras que la exacta nos da un 7.6%. Entonces vemos que la aproximación aproximada, disculpen, la regulación aproximada, el dato que nos dio, es muy diferente al exacto. Y es por lo que les dije al principio del ejercicio.
Cuando tenemos un factor de potencia muy cercano a 1, como es en este caso, lo que se recomienda es utilizar la fórmula para la regulación exacta. Luego, las pérdidas en los devanados con una carga no lineal. Esta es la pregunta un poco más complicada. Debemos tener en cuenta que las pérdidas ómnicas son las mismas porque dependen del valor efectivo de la corriente, así que las pérdidas ómnicas serán lo mismo, mientras que las pérdidas adicionales se ven afectadas por la frecuencia, sobre todo cuando estamos en el quinto armónico, que debemos multiplicar la frecuencia por 5. Entonces las magnitudes de las componentes armónicas afectan. Entonces en este caso la quinta armónica, la corriente de carga, se calcula como lo vemos aquí. Así que las pérdidas adicionales nos dan otro valor. Entonces haciendo este procedimiento, teniendo en cuenta esta fórmula que tenemos aquí, la corriente de la primera armónica, la quinta armónica, y sacando esta cuenta, multiplicando por el factor K, encontramos este valor de la quinta armónica por unidad y de la primera armónica, y así podemos encontrar lo que tenemos aquí abajo, y encontraríamos las pérdidas adicionales total serían las del primer armónico, las pérdidas adicionales en la primera y en la quinta, que en 85 grados serían las totales, serían de 2.846 por 10 a la 4 vatios. Luego las pérdidas totales tenemos las que no cambian más las que cambiaron, que darían 85 grados, darían 7.86 por 10 a la 4, que esto es multiplicado por la base, o sea, estamos hablando de kilovatios y no por unidad. Y luego comparando con las pruebas de fábrica, se presenta un incremento en porcentaje de un 29.82% a 85 grados centígrados. Finalmente tenemos la altura del núcleo del transformador, donde tomando en cuenta la ventana, encontrando el valor de la altura de la ventana y sustituyéndolo, encontramos que la altura del núcleo del transformador es de 3.492 metros. Con este ejercicio finalizo este video, sin más nada que agregar. Los invito a continuar en el próximo video.